pero ahora Profe, lo que no sé, sí. lo del titanato de bario se usa para los capacitores. Ah, eso, las cositas chiquititas, esas rojitas que están en los circuitos. Sí, sí. Pero ¿y cómo funciona? Eso es lo que no... Ah, Porque si no tiene leí, el capacitor, por ejemplo, si toco una tecla, ¿no? Estoy dando un impulso mecánico. Si no está el capacitor, no genera el impulso eléctrico, sería. la verdad que no sé, pero lo que leí es que almacenan campos eléctricos o algo así. Claro, pero debe ser algo así. Ya me voy a poner a leer. La verdad que la electricidad no es mi fuerte. Creo que los Tampoco. capacitores almacenan energía, creo, algo así. Claro, pero ahí decía que los piezoeléctricos son los que le dan un impulso mecánico. Apretar una tecla sería un impulso mecánico, generando el impulso eléctrico. ¿Me explicó? Entonces por eso como almacena solamente energía. ¿Ves? Presionar. Describe la propiedad de determinados sólidos para generar una carga eléctrica bajo tensión mecánica. La fuerza de actuación modifica la estructura microscópica del cuerpo, se crean dipolos y don Google sabe. Pero ya voy a averiguar cómo funciona. Yo sé, sí, los dipolos y toda esa historia, pero cómo es, por ejemplo, en los control remotos, cuando vos apretas para prender o para apagar, con eso está generando un impulso mecánico, ¿no? Está apretando una tecla. Y si no tiene capacitor, no, viste que muchas veces se rompe el capacitor en las cosas. Ya voy a averiguar. Me quedé. Creo que ahí pude Cuando arreglar el. chocan, Perdón. cuando Sí. chocan dos piedritas de cuarzo, la chispita que sale sería producto de esa propiedad, digamos. Ah, pero ¿y en una pieza eléctrica? ¿Cómo funcionaría? Ahí ya no sé cómo almacenaría o conduce eso, pero Por eso, yo me voy a poner a leer. Ustedes me hacen estudiar. Bueno, no sé si me va a guardar o no el chat, porque ahora pude sacarle una función que estaba activada. Veremos cuando termine la reunión. A ver si me lo guardo o no me lo guardo. Pero por lo pronto ya tengo como tomarlo. Bueno, ¿seguimos? Y si no, venga. Bueno, ahora vamos a empezar a lo más lindo, a tratar de entender las sustancias cristalinas, cómo forman, eh, aparte de esos enlaces, cómo se posicionan en el espacio, ¿bien? Con la forma geométrica que tienen. Y qué les da, qué propiedades les da de acuerdo a la forma que tienen. Bueno, como habíamos dicho, para que no se olviden, bien, la materia está formada por átomos, iones o moléculas, bien, entre los que se desarrollan fuerzas de cohesión. Habíamos dicho que esas fuerzas de cohesión son mucho más elevadas en sólidos, porque tienen un volumen y una forma constante, mientras que en los líquidos y en los gases las partículas están más o menos desordenadas. Por eso hablamos de que una estructura cristalina o una estructura amorfa la vamos a tener en estado sólido, tienen volumen y forma constante. ¿Ah? Entonces, en estas sustancias cristalinas, la estructura cristalina que describen se va a repetir en las tres dimensiones del espacio. Los átomos van a estar ocupados en posición, van a estar insertos en posiciones definidas. Como ustedes habían dicho, pueden vibrar. Tienen una forma geométrica, como les decía yo, por caras que se van cortando según aristas rectas y ciertos ángulos que van formando de acuerdo a la estructura cristalina. Cuando digo estructura cristalina, ustedes se tienen que imaginar que es un cubo, que es un tetraedro, que es algo que tenga volumen, que describe una figura geométrica
del tipo que sea, porque no necesariamente los ángulos van a estar a 90 grados con las aristas, ¿ya? Formando ángulos de 90 grados. Voy a tener distintos tipos de ángulos que se pueden formar. Sí, Gallo. Profe, vamos a trabajar haciendo cálculos microscópicos, digamos, de las celdas unitarias, de las micras, y etcétera. ¿Usted quiere? No, yo no. No, profe. ¿Usted es recursante o no? Por su legajo no es recursante. No, pero estuve hojeando un libro que tengo. Ah, en realidad, básicamente, o sea, el profe que estaba anteriormente, que hay algún chico seguro recursante acá y lo puede decir, le gustaba mucho este tema. ¿Ya? Yo no digo que no se necesite, pero le gustaba tanto que a usted les hacía calcular todas esas cosas. Yo desde mí, él también era metalúrgico, pero tenía otro enfoque de la materia. Yo desde mi enfoque, que le estoy dando a la materia, ahora que este es el segundo año que la doy, la idea mía es que ustedes entiendan del por qué un material tiene ciertas propiedades, ¿bien? Y a qué se le atribuye. Que, por ejemplo, en este tema de sustancias cristalinas, como usted bien dijo, que se calculan los planos, los índices y todas esas cosas, teniendo en cuenta eso, sin hacer cálculos, saber por qué va a actuar de una forma u otra el material, ¿se entiende? No vamos a hacer cálculos. Por eso yo a principio de año les aclaré que cada docente daba ciertas unidades. Acá no es que yo les doy esto y Claudia va a ir y les va a dar el práctico de esto, ¿bien? Por eso no queremos diferenciar en práctico y teórico. Damos ciertas unidades que si creemos que hay que dar ejercicios prácticos o que no solamente son de resolución, ¿bien? Lo haremos. Pero Claudia no es que la clase que viene les va a dar ejercicios sobre este tema, por ejemplo. Entonces no es una materia que yo doy el teórico y Claudia del práctico, ¿bien? Cada uno da sus temas y si lo considera pertinente, el docente da el práctico. Claudia da justamente todas las unidades en las que hay práctico. ¿Se entiende? Cálculo de tracción, compresión, choque, selección de material. ¿Me explicó? En cambio, cálculos numéricos me refiero, ejercicios numéricos. ¿Tá? Yo puedo tener algo de práctico, pero más desde la lógica y de saber a lo mejor por las propiedades de un material, seleccionar o contestar a lo mejor alguna pregunta que yo les haga. Pero no les voy a dar para que calculen celda unidad, plano, familia de plano, volumen, ni nada de eso, así que quédense tranquilos. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Como decíamos, esa forma geométrica va a estar definida por algún paralelepípedo, ¿bien? Que puede existir en la parte de la geometría, y esa geometría, ese paralelepípedo, justamente es el que le va a dar las características a cada sustancia. Pueden estar más alejados, puede ser un paralelepípedo estirado, por lo tanto voy a tener a lo mejor una arista más larga que la otra, no siempre va a ser un cubo perfecto, ¿bien? Y una de las características que tiene es que va a romper justamente según planos que estén en el espacio dentro, digamos, de todos esos conjuntitos de cubos que van a formar la red geométrica. ¿Bien? Ay, no, es que está grande la filmina, entonces, espérenme un segundo. No, pero recién me pasaba las dos juntas, no sé por qué ahora no. Ahí está. Bueno. Entonces, con eso, de cómo solidifican, digamos, los materiales, formando o no una red cristalina, puedo clasificar a los sólidos en regulares o irregulares. Justamente esta orientación regular es el estado cristalino. Este cambio de estado va ligado con un cambio de fase, o sea, si paso del líquido al sólido, tengo justamente un cambio de fase. ¿Bien? ¿Y qué es una fase? Es toda porción de un sistema físicamente homogénea y se diferencian de las otras.
¿ya? De una o dos o tres o las fases que estén presentes, porque yo veo bien, por ejemplo, para que ustedes se den cuenta que es una fase. Tengo agua y aceite, ¿cierto? Tengo todo en qué estado, en estado líquido. Pero ¿cuántas fases veo? 2. Exactamente. Las dos que están en el estado líquido, porque son dos fases totalmente distintas que no se mezclan entre ellas. Entonces, físicamente homogéneos y puedo diferenciarla de otra. Hagamos la analogía de que estamos solidificando algo, bien, del estado líquido al sólido. Se comenzó a formar sólido y tengo líquido. ¿Bien? Son porciones totalmente homogéneas, ¿bien? Y que las diferencio bien. A eso se refiere con fases. Lo mismo pasa si tuviese en el estado sólido dos fases. Por ejemplo, acero y virutas de acero y virutas de madera. Profe, eso puede ser cuando, por ejemplo, como en física, cuando vemos el cambio de fase del agua, por ejemplo, que pasa de una cierta temperatura a otro estado de degradación, ¿así? ¿O no? Claro, es cambiar la fase del estado de agregación de la materia, pero no siempre de sólido a líquido y de líquido a gas, o al revés, sino a veces dentro del mismo estado sólido. ¿Bien? Porque nosotros vamos a ver que en los diagramas binarios, sobre todo en el de hierro-carbono, que es el que vamos a estudiar, en el mismo estado sólido podemos tener distintas fases. Por eso les hacía la analogía en el estado sólido, por ejemplo, si yo tengo viruta de hierro y virutas de madera, se diferencian bien, o tengo talco y viruta de hierro. Bien, dentro del mismo estado sólido tengo dos fases distintas porque son bien diferenciables, ¿se entiende? Sí, profe. Entonces, no solamente el estado de agregación, sino también en el mismo estado sólido. Y bueno, como sabemos, ese pasaje de sólido a líquido, de líquido a sólido, o de líquido a gas o de gas a líquido, ya sea que voy de un lado o voy del otro en la temperatura, se produce bruscamente a una cierta temperatura y a una presión constante, que fija, si estoy hablando de elementos puros. ¿Bien? Entonces, la solidificación se produce de golpe. ¿Bien? Esa solidificación generó que con esa producción, en ese golpe de descenso de temperatura, se forma en toda la red pública, ¿bien? Eso es una orientación regular y se llama estado cristalino. ¿Ah? Ese tipo de materiales o ese tipo de cristales se llaman anisotrópicos. ¿Por qué? Porque tienen direcciones preferenciales en las que se van a deformar, ¿bien? Y las propiedades, por ejemplo, longitudinal y transversal son distintas por cómo está distribuido justamente el cristal. Mientras que los que tienen orientación irregular, que son los que estarían en el estado vítreo o amorfo, acá estamos hablando de vidrios, plásticos, resinas, ellos no cambian a una temperatura fija del sólido a líquido, de líquido a sólido, por ejemplo, en la solidificación. ¿Bien? Es una solidificación progresiva que va pasando por un estado pastoso. Entonces no hay cambio de fase. Por eso se habla, por ejemplo, de que es un líquido súper enfriado. ¿Bien? No tiene una temperatura fija de solidificación, sino que tiene una temperatura de transición que se llama, que empieza a ser pastoso, pastoso, más pastoso, más pastoso, y termina en la solidificación. ¿Bien? Y no genera estructuras cristalinas como los otros que lo hacen. Viene descendiendo, y justo a una sola temperatura, todo junto, solidifica. ¿Se entiende la diferencia? No, profe, ¿lo puedo volver a explicar? En la orientación irregular, la temperatura no es fija de solidificación. A ver, los hombres no creo, pero nosotros las mujeres que usamos la cera para depilarnos.
o no se depilan con cera. Sí, sí. Bueno, la cera tiene este tipo de solidificación, es un sólido irregular. Si vos te fijas, la cera, a medida que desciende la temperatura, se va poniendo más pastosa, más pastosa, más pastosa. ¿Bien? Entonces, al descender la temperatura, tiene una solidificación progresiva, hasta que terminó de solidificar. No hay cambio de fase, del estado líquido a sólido, brusco, como lo hay en los anisotrópicos o en la orientación regular. Estos, por ejemplo, el agua. ¿Bien? El agua solidifica a 0 grados. No solidifica progresivamente. Llegó a 0 grados y solidificó toda junta. ¿Se entiende la diferencia ahí o no? Profe, ¿el Poxipol puede ser un ejemplo? De acá. De Claro. irregular. Sí. De irregular sí, porque ustedes fíjense que después de un rato lo abren a lo que pegaron y se estira, ¿bien? Porque es justamente un plástico, una resina. ¿Está? Un plástico adherente, como el que le ponen a la cinta scotch atrás. Profe, disculpe, Sí. otra pregunta. ¿A qué se refiere con direcciones preferenciales de deformación? No entendí eso. Como son cubos o tetraedros o tienen una forma geométrica, ¿bien? Van a romper de acuerdo, que eso ya lo vamos a ver más adelante, ahora viene, ¿no? Donde están los planos más densamente poblados, porque nosotros vamos a ver que tenemos distintos tipos de estructuras, tenemos distinta ubicación de los átomos en esa estructura, y eso da un volumen por celda. O sea, si yo pudiera aislar uno de esos cubitos, de todos los cubos que forman el universo del material, pudiera aislarlo, yo voy a ver dónde se van a ubicar los átomos, de acuerdo a la estructura geométrica que tengan, y voy a ver qué volumen ocupan esos átomos dentro de la celda. ¿Bien? Entonces, ese volumen y esos átomos, según la ubicación, me va a dar la dirección preferencial de deformación o donde se va a romper el material. Generalmente los metales se deforman, porque le tengo que hacer mucho esfuerzo hasta que se rompa. Entonces hablo de que previo a la rotura siempre hay deformación en el material. ¿Me expliqué o no? Sí, profe, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿O sigo? Bueno, estos materiales de estado vítreo o amorfo se clasifican como isótropos. Tienen iguales propiedades en cualquier dirección. La medida longitudinal o transversal siempre va a tener la misma propiedad, o sea, el mismo valor, la propiedad. Mientras que acá los valores de las propiedades van a cambiar de acuerdo a la dirección donde yo tome la muestra. Ahora se los explico. Fíjense, un material isotrópico, esta es la celdita, digamos, que estaría en el espacio. ¿Bien? Un material isotrópico va a tener todos sus granitos, su estructura granular interna. Cada uno de estos granitos va a estar formado por muchas de estas celdas ubicadas en todo el volumen. ¿Bien? No es que cada grano sea una celda. Estos granitos, estos son granos, los redonditos. Entonces, si a este material que tiene esta distribución, yo puedo tomarle una muestra de esta forma, o una muestra de esta forma, o sea, así o así, ¿cómo creen que si yo le aplico una fuerza, van a ser esa fuerza que le voy a aplicar a la probeta 2 y a la probeta 1? De acuerdo a cómo corté los granos, fíjense. Corto los granos y corto los granos así acá. ¿Va a ocasionar el mismo efecto? No, no hay diferencia. ¿Por qué no habría diferencia? Porque en todo el espacio está distribuido igual. En donde me mueva, no hay diferencia de capas como se ve ahí al lado, por ejemplo. Claro, fíjense, si yo corto una probeta así en la forma longitudinal a esta figurita o transversal,
El volumen que está teniendo el granito es prácticamente el mismo. Son granos equiaxiales que se llaman, ¿bien? Y redondeados. Entonces yo lo que corto siempre me va a dar el mismo valor de propiedad porque va a tener el mismo volumen, ¿bien? Y los granos van a estar orientados siempre parejitos, ¿se entiende? En cambio en este, fíjense, ya cambió un poco la celda, es distinta, y tengo un grano tipo alargado, longitudinalmente. ¿Tá? Mientras que si corto una probeta transversal, cortaría de otra forma los granos y tendría otro volumen, porque fíjense que ese volumen... Ustedes están viendo mi mouse, ¿no? O le pongo... Bien. Sí, sí, sí. Profe, de 10. Bien. Si yo corto este granito así, fíjense que tendría algo así de altura, digamos, o de espesor. Y si lo corto así, no es lo mismo, porque ya va a ser así el grano. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, imagínense que ahora tengo es este material. ¿Bien? Estas propiedades, fíjense, de la probeta 2 que me quedó de esta forma, la probeta 1 la corté longitudinal, no van a ser las mismas. Fíjense las rayas, ¿bien? Que serían los cortes de estos granos. Esta 1 sería la ubicada horizontalmente y la 2 sería ubicada verticalmente. ¿Se entiende? Sí. Bien, entonces eso es un material anisotrópico. Todos los sólidos cristalinos son anisotrópicos. Y todos los sólidos irregulares o sólidos amorfos o vítreos, como quieran llamarlos, son isotrópicos. Entonces eso lo deben recordar. Un sólido cristalino es un material con un arreglo tridimensional ordenado en átomos o iones. Ocupan posiciones definidas en el espacio y el ordenamiento de equilibrio siempre va a ser el de menor energía. Entonces, si yo deformo, por eso decíamos que el enlace metálico se autocorrige, porque si yo deformo, yo llevé a un nivel de mayor energía a ese sistema. Entonces, sí o sí se acomoda solo para volver al estado de equilibrio, que es el de menor energía. Bien, ahora entramos a lo que es la estructura geométrica de estos materiales cristalinos. ¿Cómo se forma un cristal? Como ya les vengo repitiendo para que no se lo olviden, con un ordenamiento de átomos que van a adoptar una estructura geométrica. Esto supuestamente sería la red espacial. Mucho, o sea, voy a tener muchos más, arriba, abajo, al costado, atrás, adelante, bien, y todo eso me va a dar la red espacial. Si yo separo una solita, como hice acá, estoy hablando de que se llama que es la celda unidad o elemental que va a formar a la red espacial. ¿Bien? Como vemos acá, se repite en todas direcciones. ¿Tá? Es un diseño tridimensional. Y fíjense que los átomos en realidad son todos compartidos con las celdas que tengo arriba, al costado, abajo, atrás. ¿Tá? Entonces, este átomo solito, acá, puedo decir que es uno solo, pero en realidad está compartido por la celda que tengo arriba, por la celda que tengo para atrás, por la celda que tengo abajo, por la celda que tengo a este costado y por la celda que tengo al costado de atrás. ¿Se entiende? Entonces esto se llama celda unidad y donde se ubica el átomo se llama nodo o el vértice de el vértice del cubo en este caso sería el nodo. Entonces la estructura interna no se altera al modificar la forma externa. ¿Qué me está queriendo decir eso? Por más que se deforme, profe, va a seguir siendo cubitos. Claro, o por más que solidifique en distintas formas. Tengo un perfil de aluminio, tengo una chapa. Bien, la estructura interna sigue siendo la misma, mientras que se puede modificar la externa. ¿Ah? Bueno, y acá está lo que yo les decía. Sí.
¿Todo esto es un modelo teórico o es empírico así, de esta forma? No, son así en realidad. Supuestamente si uno lo pudiera ver con un microscopio electrónico de transmisión, que acá hay muy pocos en Córdoba, por lo menos hablando, uno puede ver todo esto. ¿De qué es cierto? No hay de qué. Fíjense los sistemas cristalográficos que tengo. Tengo este, que es el cubito normal. Tengo este que tiene cierto ángulo. Tengo este que tiene un lado A y B. Son distintos. Acá fíjense que los tres lados son iguales. Acá también, pero está con un cierto ángulo. Acá tengo los tres lados totalmente distintos. Acá tengo los tres lados totalmente distintos con un ángulo. ¿Vean? Acá tengo dos lados iguales y este más largo. Acá tengo un hexágono, me está formando, no me está formando un rectángulo ni un cubo, la base, ¿bien? Y acá tengo uno que me forma un rectángulo y distintos ángulos y distintos lados, ¿bien? Entonces, estos ángulos entre las aristas se llaman ángulos interaxiales. Y estas aristas, B, A o C, se llaman longitud axial. Y todo eso me forman los parámetros reticulares o parámetros de red. ¿Bien? Dentro de la cúbica, ¿bien?, nosotros podemos hablar de una celda elemental donde tengo en los vértices ubicados átomos y en el centro del cubo. Entonces, si yo lo pudiera ver a eso, y para eso existe el modelo de voladura, sería esto. ¿Ven? Tengo el átomo central en el cuerpo del cubo y tengo un octavo en cada de átomo en cada vértice. Porque ustedes fíjense que voy a tener uno arriba, uno al costado, uno abajo, uno adelante, otro adelante. Entonces, ¿por cuántas celdas está compartido este átomo? No, esperen. 1, 2, 3, 4, 5 por 6. Entonces es un sexto. No, es un octavo. Son 8. ¿Se entiende lo que voy o no? Sí, profe. Bien. Que sería, si lo vemos acá, sería ese. Por ejemplo, este de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, entonces ese átomo está compartido por 8 celdas. Entonces, si yo lo pudiera cortar, es esto. El átomo central que está entero, y en cada vértice tengo un octavo. Y tengo 8 vértices. Por lo tanto, esta celda, ¿cuántos átomos tendría completos? 2. El central, y un octavo por 8 vértices. Da 1, 1 más 1, 2. Bien. Ay, ¿por qué no se...? Ahí está. Esperen que no sé. Ahí está. Entonces, todos estos sistemas de redes entran en lo que se llaman las redes de Bravais. Bien. Bravais propuso paralelepípedos, bien, donde obviamente habíamos dicho que era la menor estructura de la red cristalina, que podíamos sacarla, que era la celda unidad. Conserva las características generales de toda la retícula, por eso lo puedo estudiar por separado, y es por simple traslación yo puedo reconstruir el sólido cristalino completo. Se refiere a que poniendo, o sea, haciendo el grafiquito de todo lo que uno arriba, el otro, el costado, atrás, adelante, puedo reproducir bien el sólido cristalino completo. Y este señor descubrió 14 redes, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 redes distintas, partiendo de la cúbica simple, de una ortorrómbica simple, bien, y bueno, la hexagonal y todas esas que fueron dando. La triclínica y estas que están distintas, pero estas son todas ortorrómbicas distintas y estas son cúbicas distintas. ¿Ya? Entonces ahora, para que ustedes lo puedan visualizar un poquito mejor, yo les voy a poner un videito. Esta señora, que yo les voy a poner el video, está muy buena. Si quieren, pueden suscribirse a su canal.
Esperen, ¿por qué no veo? Oh, ya me empezó. Esperen que lo voy a tener que abrir lo tenía abierto en el de Windows. Ay, qué raro, Dios. ¿Por qué no me deja compartirlo? No sé. Esperen un segundo. Disculpen, yo lo tenía abierto pero no me lee el programa. Ahora le voy a poner que me lo hable con Windows Media. Windows Media. Ahora me lo abre. Ahí va. Zoom. Compartir. Ahora sí. Ah, no le puse el audio. Hace mucho que no. Compartir sonido. Profe, eso Sí. de cúbico, de cuerpo centrado, todo eso, ¿va en el examen? ¿Sí? Oh, Hasta las 5 va a entrar en el examen. bueno, profe. ¿Quién preguntó? Heredia. Porque no los veo. ¿Es recursante o no? No. Ah, pero no es difícil. Sí. Es linda. Bueno, ahora yo creo que con este video que les voy a pasar, lo están viendo ahí, ¿verdad? Sí. Sí, profe, se está viendo. Lo van a comprender un poco mejor todo lo que yo les quise explicar. Unidad de materiales. Hoy vamos a hablar sobre ¿Se estructura. escucha? ¿Bien? Sí, profe, también. Bueno. Sí, Cualquier ¿puede cosa poner me un poquito avisa. más fuerte, profe? ¿Yo le tengo que poner más fuerte o ustedes suben su máquina? No sé cómo funciona esto. Yo le puse que comparte el audio. Ahí del video puede, profe, el Ahí sube al lado del volumen. reproducir. Acá estaba. Ese. Ahí está. Espérenme. ¿Y ustedes si suben el de la compu no les anda el volumen ese? Sí, pasa que no es muy bueno el volumen de mi compu. Estructura cristalina. Este es un tema súper interesante y Ahí está. Y no Sí, jodo sí. más. Sí, un poco mejor. Sí. Listo. sencillo de comprender. Vamos recordando los niveles de ordenamiento atómico de los materiales. Este es un tema que conocen ustedes desde que son chicos y sabemos que tenemos estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso. Bueno, cuando tenemos un gas, sabemos que las moléculas se están moviendo libres y entonces podríamos tener un ordenamiento de este tipo que representaría un gas. En este caso es un gas inerte. ¿Por qué defendemos inerte? Porque solamente es el átomo. Pensemos solamente en el gas helio como un gas inerte y es un solo átomo de helio. Pero pensemos también que existen gases con ordenamiento particular, como por ejemplo esta molécula, que es la molécula del agua en estado de vapor, y tiene un comportamiento, un ordenamiento similar que los gases inertes, nada más que en lugar de ser un solo átomo, ahora estamos hablando de una molécula. De la misma manera tenemos otros tipos de sólidos con ordenamiento particular, como lo podemos observar en este recuadro. Este tipo de ordenamiento podría ser el de los plásticos, algún tipo de polímero, algún tipo de hidrocarburo. Y por último tenemos ordenamientos regulares de átomos, como podemos ver esta estructura que forma una red de átomos de manera ordenada. En este video vamos a platicar exactamente de este tipo de ordenamiento de materiales. Este tipo de cristalografías son comunes a todos los materiales cristalinos y la principal característica de una estructura cristalina es que vamos a encontrar un ordenamiento regular y un ordenamiento que es repetible. ¿Cómo podemos identificar qué es el ordenamiento repetible? Unamos los centros de estos átomos y sus respectivos centros con respecto a los átomos que están pegados a ellos. Observemos esta estructura de las líneas negras, que lo que nos está identificando es un cubo. Este cubo, que le vamos a llamar a partir de ahora una celda unitaria, representa la estructura más sencilla de todo este cristal.
De manera que la suma de este tipo de celdas unitarias me van a conformar un cristal. Podemos decir que la celda unitaria es la menor subdivisión de una red y que tiene las características generales de toda la retícula, en este caso de todo un cristal. En una celda unitaria lo que vamos a encontrar es un orden repetitivo que va a formar un patrón. Entonces es muy conveniente cada vez que estamos estudiando cristales reconocer cuál es la estructura de esta pequeña unidad que se va a repetir en cada uno de estos cristales. Vamos a elegir entonces una celda unitaria para representar la simetría de toda una estructura cristalina. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Porque es muchísimo más fácil trasladar los ejes de movimiento de átomos a través de una celda con una forma específica que a través de un grupo de celdas unidas. Por esta razón, la celda unitaria se conoce como una estructura básica de cualquier estructura cristalina. De una manera más simple podemos identificar una celda unitaria en este pedazo de piso de mosaico. Observen que hay una simetría entre cada uno de los mosaicos. Este mosaico, esta estructura que podría ser la celda unitaria de este mosaico, la vamos a repetir de manera idéntica en los siguientes grupos del mosaico y entonces vamos a obtener una estructura repetida de patrones, siendo en este ejemplo este mosaico la celda unitaria, que es la mínima expresión de la imagen que se va a estar repitiendo en todo el cristal. Ahora bien, es importante conocer dos términos importantes dentro de una celda unitaria. Identificamos en la zona azul lo que se va a denominar a partir de ahora una celda unitaria, esa pequeña porción que es representativa de todo el cristal. Y vamos a encontrar estos puntos o nodos que podemos distinguir aquí con estos pequeños círculos azules, que se van a llamar puntos de red. Y bueno, además de poder identificar una estructura cristalina a través de los puntos de red, vamos a tener ciertas constantes o parámetros de red que me van a identificar los sistemas cristalinos. Las principales constantes de red van a ser la longitud de los ejes, que es la distancia entre punto y punto de los átomos, centro y centro de átomos, y el ángulo entre los ejes cristalográficos. ¿Cuáles son los ejes cristalográficos? Los ejes cristalográficos van a ser las aristas de las estructuras cristalográficas. Esta imagen que vemos en la diapositiva vamos a denominarla como cúbica simple. ¿Por qué cúbica simple? Solamente son 8 átomos unidos a través de una distancia de enlace, que en este caso es el parámetro A, como lo pueden ver en la imagen. Sin embargo, tenemos otros tipos de estructuras cristalográficas denominadas redes de Bravais. Existen definidas 14 tipos de redes unitarias agrupadas en 7 diferentes estructuras cristalinas. Vamos a platicar un poquito sobre cada una de estas estructuras para que entendamos la diferencia que tienen entre ellas y cuáles serían sus parámetros de red. Iniciamos con el sistema cúbico. Como su nombre lo dice, estamos hablando de cubos, pero vamos a tener 3 tipos de cristalografías dentro del sistema cúbico. El cúbico simple, donde solamente tenemos un átomo en cada uno de los puntos de red. El cúbico centrado en las caras, donde además de los 4 puntos vamos a encontrar un átomo al centro de cada cara del cubo. Para que lo identifiquen de una manera visual un poco más simple, observen esta retícula. Vamos a tener los 4 puntos originales y vamos a tener un átomo al centro de esta cara. Para que lo identifiquen de mejor manera, esta sería una red cúbica simple y vamos a suponer que una red cúbica centrada en las caras tuviera esta cara al centro. Esta cara debería de tener al centro un átomo. ¿Cómo se vería una estructura centrada en las caras? Y por último, dentro del sistema cúbico vamos a tener el cubo centrado en el cuerpo. ¿Qué significaría tener un cubo centrado en el cuerpo? Bueno, que no solo tendríamos la cúbica simple, sino que al centro de la estructura cúbica tendríamos un átomo. El siguiente sistema es el sistema hexagonal, donde vamos a identificar prismas hexagonales. Las bases están conformadas por hexágonos. También tenemos los sistemas tetragonales, que son muy parecidos a los cúbicos, sin embargo no hay centrado en las caras, solamente vamos a tener tetragonal simple,
y tetragonal centrado en el cuerpo. Los siguientes sistemas son el sistema ortorrómbico. Vamos a tener ortorrómbico simple, ortorrómbico centrado en el cuerpo, ortorrómbico centrado en las bases y ortorrómbico centrado en las caras. También tenemos el sistema romboédrico, que como su nombre lo dice, lo que pueden identificar aquí, una prisma con caras en forma de rombo. El sistema monoclínico, que lo que vamos a tener diferencia con respecto al tetragonal es que los ángulos son diferentes, no son ángulos de 90 grados, y el sistema triclínico, que todos sus lados y sus ángulos son diferentes. Ahora sí, bien, vamos a ver de manera más puntual las estructuras de cada una de las celdas unitarias de estos sistemas. La estructura cúbica, su celda unitaria va a ser un cubo, va a tener ejes A1, A2 y A3 iguales, porque como es un cubo los lados van a ser idénticos, y vamos a tener todos los ángulos del cubo a 90 grados. A diferencia, la estructura tetragonal, vamos a tener dos ejes iguales, dos ejes A y un eje diferente que es más largo, que es el eje C, pero todos los ángulos de la estructura tetragonal van a ser de 90 grados. Continuando con la estructura ortorrómbica, la celda unitaria se va a distinguir porque todos los ejes tienen diferentes tamaños. El lado A, el lado B y el lado C son diferentes. Y sus ángulos todos son de 90 grados. El sistema hexagonal tiene dos ejes similares y un eje diferente. La base va a ser un cuadrado, por lo que los ejes A1 y A2 van a ser de la misma longitud, y hacia arriba va a ser un sistema más alto, por lo tanto el eje C es mayor. Y con respecto a los ángulos, en esta celda unitaria va a tener un ángulo de 120 grados y dos ángulos de 90 grados. En la estructura romboédrica, nuevamente los tres lados de la celda unitaria van a ser de la misma longitud, pero los ángulos, todos los ángulos van a ser iguales, pero diferentes de 90 grados. Ningún ángulo de la estructura romboédrica va a ser de 90 grados. La estructura monoclínica va a tener todos sus lados de diferente tamaño. Tanto A como B como C van a ser de diferente tamaño, y va a tener dos ángulos, que en este caso es alfa y beta, de 90 grados, y un ángulo diferente de 90 grados. Por último está la estructura triclínica. En la estructura triclínica, los tres lados son de diferente tamaño y todos los ángulos van a ser diferentes entre sí, y además van a ser diferentes de 90 grados. Y a esas estructuras se le llaman redes de Bravais y van a dar forma a todos los cristales que se conocen actualmente en el mundo natural. Bueno, ahí se lo pudieron imaginar un poquito más. ¿O no lo vieron al video? Sí, profe, estuvo muy bueno. 10, profe. Explica bastante bien esa señal. Ese canal está bueno, ¿eh? ¿Cómo era que se llama? Luz Helena, la señora. Acá Sí, Luz Helena Narváez Hernández. Eso. Ahí anoté el nombre. Sí, ese está muy bueno. Yo uso mucho porque, o sea, los tuve que buscar el año pasado porque esto es mucho más fácil por ahí explicarlo en clase con la presencialidad y que tenés pizarrón y podés dibujar de distintos colores y todo eso. Acá es más difícil poder hacerlo. Entonces recurrí a esos videos y la verdad que están muy buenos. Entonces, estas redes de Bravais, ustedes dirán, vamos a tener que estudiar todo eso, profe. No, en realidad, a nosotros los que nos interesan mucho es esta, bien, la cúbica centrada en las caras, las cúbicas centradas en el cuerpo, en las caras, y la hexagonal. Bien, esas son, que es esta, que en realidad son 4 para formar el hexágono. En realidad son las que más vamos a utilizar porque son las que más se dan comúnmente. ¿Quién me pintó ahí de azul? Ay, profe, fui yo sin querer, no sabía que era ese botón. Yo pensé que estaba sucia mi pantalla, por eso. No, está todo bien. No, perdón, no sabía que era. Bueno, y para cerrar la clase vamos a ver esto, y así ya no se lo olvidan. Las definiciones básicas, que era lo que ella les mostraba, cómo estaban ubicados los átomos según las redes, ¿verdad? Les dije, cúbica centrada en las caras, cúbica centrada en el cuerpo y la hexagonal son las tres que vamos a estudiar nosotros.
Entonces, dentro de esa celda, según cómo estén los átomos, esto es el modelo de voladura que se llama, tenemos el número de coordinación. Ese número de coordinación es el número de átomos que se encuentran en contactos con otro átomo en particular, o el número de átomos que voy a tener más cercano. ¿Qué era la cuenta? Esta se llama body CC, cúbica de body, centrada en el cuerpo. ¿Bien? Cúbica centrada en el cuerpo. ¿Está? Entonces tengo un átomo completo en el medio, y como yo les decía, esto es un octavo del átomo porque está compartido por 4 celdas más, por 8 celdas más. ¿Bien? Entonces, 1 más 1 de este producto me da que el número de coordinación del body CC es 2. La phase CC, ya no tengo el átomo en el medio, ¿bien? Tengo átomos en las caras. Phase CC, cúbica centrada en las caras. ¿Ah? Entonces, el átomo del vértice sigue siendo un octavo por 8. Pero ahora voy a tener un medio de átomo en cada cara, porque el otro medio va a estar con el del lado. ¿Bien? Por lo tanto, tengo 6 caras. Entonces tengo 3 más 1, número de coordinación 4. Y en el HCP, que era el que se formaba, ella mostraba una parte, digamos, no más, pero es un hexágono, como lo vemos acá. ¿Bien? Voy a tener completos 3 átomos, digamos, adentro, como si fuese el centrado. ¿Bien? 3 atómitos adentro. Voy a tener un medio en cada base. Esta mitad va a estar con el de arriba y esta mitad va a estar con el de abajo. Entonces son 2 por un medio. Y cada uno de estos va a estar compartido por 6 celdas más. Perdón, sí, bien dije, por 6 celdas más. Pero tengo 6 vértices arriba y 6 vértices abajo, lo que me da un total de 12. ¿Está? Entonces tengo 3 más 1 más 2. 3 más 1 más 2 dan 6. Número de coordinación, 6. ¿Estamos hasta ahí? Perfecto, profe. Bien. Ahora, como yo les decía, todo esto tiene un factor de empaquetamiento. O sea, qué tan, suponiendo que fuesen esferas bien perfectas, bien, y bien sólidas, todo eso me da un factor de empaquetamiento que es el volumen de cada celda unidad. ¿Está? Fíjense esta, comparada con esta. ¿Ustedes qué creen? ¿Que tiene la phase CC tiene mayor o menor volumen que la body CC? Mayor. La phase CC. Bien, si ustedes se ponen a hacer los cálculos de factor de empaquetamiento, el volumen de la body CC, fíjense que tiene muchos más espacios en blanco en la body CC que la phase CC. Entonces el volumen de la body CC o factor de empaquetamiento es 0,68, mientras que la phase CC es 0,74, que es igual al hexagonal. ¿Bien? Y el otro que tenemos que tener en cuenta son lo que se llaman dirección compacta de deformación. Esas son las direcciones en las que va a deformar más fácilmente, ¿bien?, este sistema o este sólido. Son las direcciones a lo largo de las cuales los átomos están en contacto contiguo. O sea, fíjense, acá tengo contacto contiguo entre estos átomos, ¿bien? Porque tengo uno, tengo otro pegadito y otro pegadito, que es más o menos lo que tengo acá. Lo que tengo acá. ¿Bien? Perdón, lo que tengo acá, porque es la phase CC, no la body CC. ¿Bien? Pero esta tiene varias de esas direcciones, la phase CC. ¿Ven? Tengo esta de acá, voy a tener esta de acá. Fíjense que tiene más direcciones compactas. En cambio, la body CC tiene esta, y tiene esta, y tiene esta, o sea, tiene las 4 diagonales, digamos. Nada más. En cambio, esta tiene muchas más direcciones compactas de deformación. Por lo tanto, la phase CC puedo decir que es más fácil de deformar que una body CC. ¿Se entiende?
para qué me sirven esas direcciones de compactas? Sí, se entiende, profe. Bueno, o sea, esto es un aceldito, o sea, usted imagínense en todo un volumen, obviamente. Bueno, y acá hacen los cálculos de cómo se sacan las direcciones compactas con la longitud y todo eso. Vamos a dejar ahí, porque ya la clase que viene ya vamos a empezar directamente con las estructuras cristalinas que nos interesan a nosotros, que es en la parte metálica, de los metales. ¿Está? Entonces hoy dejamos acá. Y acuérdense que el martes que viene tienen con Claudia, recién nosotros nos vemos en 15 días. Profe, ¿lo va a subir a ese Power? Y bueno, se los voy a subir, no soy tan mal. Sí, súbalo, profe. Bueno, háganme un favor, porque a mí me parece que yo pude arreglar mi Zoom. Mandamos la asistencia por Telegram. Mándenme, sí, ¿saben por qué? Porque a mí me parece que me va a actuar cuando cierre esta sesión y vuelva a abrir la otra. ¿Se entiende? O sea, yo lo cambié ahora de la página, pero me parece que no me va a guardar nada. Entonces, por las dudas, ustedes revisen más o menos desde donde empezaron al último que puso la asistencia, que fue a las 10:51, me parece, Chiarini, ¿no? A las 10:52. De última. Más tarde. No, de última lo volvemos a mandar, profe. Ya lo habían mandado. Bueno, no, digo que ahora volvamos a poner de nuevo todo y que no escriba nadie y lo copiamos ahora porque hay más gente. No, ¿sabe qué? Si total no es nada del otro mundo. Copie de vuelta todo, no importa lo que han escrito, copie de vuelta todo, porque a lo mejor hay gente que se ha conectado tarde u otra que se desconectó y volvió a entrar y por las dudas se escribió. Cópieme y mándemelo así, yo después filtro. Por favor. Profe, ¿puede pasar por Telegram después el videito ese que compartió? El link o el canal de cómo se llama la mujer esta. Para que lo podamos ver. Bueno, ustedes tienen la dirección en el Drive, ¿no? Yo voy a empezar a subir las cosas al Drive. Bueno. Perfecto, profe. Entonces con la dirección yo subo ahí las cosas y ya se comparten solas. Están poniendo todo el nombre vuelta. Bueno, no importa. El que se quiere ir, que vaya yendo. El que ya se puso ahí y se quiere ir yendo, vaya nomás. Nos vemos de acá 15 días. Suerte, buen fin de semana, buenas Pascuas. Chao, profe, igualmente. Igualmente. Profe, nos vemos. Profe, igualmente. Gracias. Si está muy aburrida la clase, me dicen y